Bienvenidos, buscadores de la sabiduría, a este espacio donde la filosofía se convierte en brújula para el alma. Hoy, mis amigos, nos adentraremos en un viaje íntimo y transformador, un sendero que muchos de nosotros, en algún momento de nuestra existencia, nos hemos visto obligados a transitar. El camino desde la sombra del abatimiento hasta la radiante luz de la alegría. Si alguna vez te has sentido como un barco a la deriva en un mar embravecido, con las velas desgarradas y el horizonte oculto por la niebla de la tristeza, este mensaje es para ti. Recuerdo, como si fuera ayer, una época en mi propia vida donde el peso de las preocupaciones se había vuelto insoportable. Los días se sucedían monótonamente, cada amanecer parecía traer consigo una carga aún mayor, y el entusiasmo, esa chispa vital que nos impulsa a vivir, se había extinguido por completo. Me sentía prisionero de mis propios pensamientos, encadenado por la desesperanza. Quizás tú, en este preciso instante, te reconoces en estas palabras. Quizás el eco de mi pasado resuena en tu presente. Y si es así, te invito a permanecer, a escuchar con el corazón abierto, porque lo que hoy te compartiré no son meras teorías, sino las 12 lecciones estoicas que, como un faro en la tempestad, me ayudaron a recuperar el entusiasmo por la vida cuando todo parecía perdido. Antes de sumergirnos en estas enseñanzas ancestrales, te pido un pequeño favor, un gesto que nos une en este propósito de crecimiento y bienestar. Dale un me gusta a este vídeo, comparte tus reflexiones en los comentarios, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para que esta comunidad de buscadores de la sabiduría siga creciendo. Tu apoyo es el viento que impulsa nuestras velas. Ahora, con el espíritu dispuesto y el corazón abierto, comencemos este viaje hacia la recuperación de nuestra alegría. Lección 1. La dicotomía del control: distinguir lo que está en nuestras manos de lo que no. Cuando la tristeza nos embarga, a menudo nos sentimos impotentes, víctimas de las circunstancias. La primera y más fundamental lección estoica es reconocer que no todo en la vida está bajo nuestro control. El clima, las opiniones de los demás, los eventos del pasado, la salud de nuestros seres queridos, incluso el futuro mismo, son elementos que escapan a nuestra voluntad directa. Sin embargo, lo que sí está en nuestro poder es nuestra percepción, nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestras reacciones. Imagina por un momento a un alfarero. Él no puede controlar la calidad de la arcilla que le dan, la temperatura del horno o si su obra será valorada. Pero sí puede controlar la habilidad con la que moldea la arcilla, la atención que presta a cada detalle, y la actitud con la que acepta el resultado. Del mismo modo, no podemos controlar los golpes que nos da la vida, pero sí podemos elegir cómo respondemos a ellos. Cuando yo estaba abatido, me angustiaba por cosas que estaban completamente fuera de mi alcance. La injusticia en el mundo, las expectativas de los demás sobre mí, las pérdidas del pasado. Al comprender que mi energía se agotaba en preocupaciones inútiles, comencé a redirigirla hacia lo que sí podía influir. Mi disciplina diaria, la forma en que me trataba a mí mismo y a los demás, y mi propia perspectiva ante las adversidades. La paz llegó cuando dejé de intentar controlar lo incontrolable y me enfoqué en lo que sí dependía de mí. Lección 2. La impermanencia de todas las cosas: aceptar el flujo constante de la vida. Nada en este universo es estático. Todo fluye, todo cambia, todo nace y muere. Esta verdad, lejos de ser motivo de desesperación, es la base de la esperanza. Las emociones, por intensas que sean, son transitorias. La alegría no es eterna, pero la tristeza tampoco lo es. Cuando nos aferramos a la idea de que algo debería permanecer inalterable, nos condenamos al sufrimiento. Piensa en las estaciones del año. El invierno, con su frío y su desolación, no dura para siempre. Tras él, siempre llega la promesa de la primavera, con su renacimiento y su verdor. Del mismo modo, los momentos difíciles, por oscuros que parezcan, son solo una fase. En mi época de abatimiento, sentía que mi estado de ánimo era una condena perpetua. Creía que nunca más volvería a sentir alegría. Pero la sabiduría estoica me enseñó a observar mis emociones como nubes que pasan por el cielo. Algunas son densas y grises, otras son ligeras y blancas, pero todas se mueven.
Al aceptar la impermanencia de mi tristeza, le quité poder sobre mí. Comencé a verla no como una prisión, sino como una etapa, una parte del viaje. Lección 3. Practicar la gratitud, el antídoto más poderoso contra la desesperanza. Es fácil caer en la trampa de enfocarse en lo que nos falta, en lo que no tenemos o en lo que hemos perdido. Sin embargo, la gratitud es un lente que nos permite ver la abundancia que ya existe en nuestras vidas. No me refiero a una gratitud superficial, sino a un reconocimiento profundo y sincero de las bendiciones, por pequeñas que parezcan. Cuando estaba sumido en la oscuridad, me resultaba difícil encontrar algo por lo que estar agradecido. Pero los estoicos nos instan a buscar activamente, incluso en los momentos más oscuros. Respirar, tener un techo sobre mi cabeza, un vaso de agua, la compañía de un ser querido, la capacidad de leer. Empecé a llevar un diario de gratitud, anotando cada noche 3 cosas, por insignificantes que parecieran, por las que estaba agradecido. Al principio, era un ejercicio forzado, pero con el tiempo, mi perspectiva comenzó a cambiar. Descubrí que la vida, incluso en sus momentos más duros, siempre ofrece razones para la gratitud. Este simple acto fue como un interruptor que comenzó a encender pequeñas luces en mi oscuridad. Lección 4. La virtud como el bien supremo, buscar la excelencia en nuestro carácter. Para el estoico, la verdadera felicidad no reside en las posesiones materiales o en el reconocimiento externo, sino en el desarrollo de un carácter virtuoso. La sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza son los pilares sobre los que se construye una vida plena y significativa. Cuando nos enfocamos en ser mejores personas, en actuar con integridad y en vivir de acuerdo con nuestros principios, encontramos una fuente inagotable de satisfacción interna. Cuando me sentía perdido, a menudo buscaba soluciones externas. Un nuevo trabajo, un cambio de escenario, la aprobación de otros. Pero el estoicismo me enseñó que la verdadera transformación comienza desde adentro. Me pregunté, ¿estoy actuando con sabiduría en mis decisiones? ¿Estoy siendo justo con los demás y conmigo mismo? ¿Estoy mostrando coraje ante mis miedos? ¿Estoy practicando la templanza en mis deseos? Al orientar mi energía hacia el cultivo de estas virtudes, descubrí un propósito más profundo y una sensación de valía que ninguna circunstancia externa podía arrebatarme. La alegría no era un destino, sino un subproducto de vivir con virtud. Lección 5. La aceptación radical, abrazar la realidad tal como es. Uno de los mayores obstáculos para la alegría es nuestra resistencia a la realidad. Deseamos que las cosas sean diferentes de lo que son, y esta resistencia genera sufrimiento. La aceptación estoica no es resignación pasiva, sino un reconocimiento activo de lo que es. Es decir sí a la vida, incluso cuando es dolorosa o desafiante. Piensa en una corriente de río. Si intentas nadar contra ella, te agotarás y te frustrarás. Pero si te dejas llevar por ella, puedes usar su fuerza a tu favor. Del mismo modo, la vida nos presenta situaciones que no podemos cambiar. Si nos negamos a aceptarlas, solo prolongaremos nuestro dolor. Cuando estaba sumido en mi abatimiento, luchaba constantemente contra mi situación. Me quejaba, me lamentaba, me resistía a cada aspecto de mi realidad. Pero la aceptación radical me liberó de esa lucha interna. Comprendí que aceptar una situación no significa que me guste, sino que dejo de gastar energía en desear que sea diferente. Esa energía liberada pudo entonces ser utilizada para encontrar soluciones, para crecer, para buscar un camino a seguir. La aceptación es la puerta de entrada a la acción constructiva. Lección 6. El poder del presente, vivir plenamente el aquí y el ahora. Nuestra mente, a menudo, es una máquina del tiempo. Nos arrastra al pasado, donde revivimos errores y remordimientos, o nos proyecta al futuro, donde nos angustiamos por lo que podría suceder. Pero la vida, la única vida que realmente poseemos, ocurre en el presente. La alegría no se encuentra en lo que fue ni en lo que será, sino en la plenitud de cada instante que vivimos. Imagina a un niño jugando. Está completamente inmerso en su actividad, sin preocuparse por el juguete roto de ayer o por la merienda de mañana. Esa es la esencia del vivir en el presente.
Cuando mi mente estaba plagada de arrepentimientos pasados y ansiedades futuras, la alegría era una quimera. El estoicismo me animó a anclarme en el ahora. Practiqué la atención plena, prestando atención a mis sentidos. El sabor de mi comida, el sonido de los pájaros, la sensación del aire en mi piel. Al principio, era un ejercicio consciente y difícil, pero poco a poco, empecé a experimentar pequeños momentos de paz. Descubrí que la felicidad no es un gran evento que está por llegar, sino una constelación de pequeños momentos que se despliegan ante nosotros, si tan solo elegimos estar presentes para ellos. Lección 7. La resiliencia a través de la adversidad. Ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento. Es en los momentos de mayor dificultad donde se forja nuestro carácter. Los estoicos nos enseñan a no lamentar las adversidades, sino a verlas como pruebas, como oportunidades para fortalecer nuestra virtud y nuestra resistencia. Cada obstáculo, cada dolor, cada decepción, es una lección disfrazada. Piensa en el bambú. Se dobla con el viento, pero no se rompe. Su flexibilidad es su fuerza. Del mismo modo, las personas resilientes no son aquellas que no caen, sino las que se levantan una y otra vez, más fuertes y más sabias con cada caída. En mi época de abatimiento, veía cada dificultad como una prueba de mi debilidad. Pero el estoicismo me mostró que esas mismas dificultades eran el gimnasio de mi alma. Comencé a preguntarme, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta experiencia? Cada vez que me levantaba, sentía una nueva dosis de orgullo y una confianza renovada en mi capacidad para enfrentar lo que viniera. La alegría no era la ausencia de problemas, sino la satisfacción de haber superado cada uno de ellos. Lección 8. La indiferencia ante las cosas externas. Desapego de lo que no es esencial. A menudo, atamos nuestra felicidad a cosas externas. El dinero, la fama, la belleza, las posesiones. Pero estas cosas son transitorias y están fuera de nuestro control final. Cuando nuestra alegría depende de lo que no poseemos o de lo que podemos perder, nos volvemos vulnerables. Los estoicos nos invitan a cultivar una indiferencia hacia estas cosas, no en el sentido de no valorarlas, sino de no permitir que definan nuestro bienestar. Imagina que tu felicidad es un árbol. Si sus raíces están ancladas en la tierra de tus principios internos, será fuerte y resistirá cualquier tormenta. Pero si sus raíces están en la superficie, en las cosas externas, un viento fuerte lo derribará fácilmente. Cuando estaba abatido, mi alegría dependía en gran medida de cómo me veían los demás, de mi situación económica, de lo que tenía o no tenía. Esto me hacía increíblemente frágil. El estoicismo me ayudó a reevaluar mis prioridades. Me di cuenta de que la verdadera riqueza reside en la paz mental, en la tranquilidad del alma, en la libertad de ser yo mismo. Al desapegarme de las cosas externas, me liberé de su tiranía. La alegría, entonces, no era un resultado de lo que obtenía, sino de lo que cultivaba dentro de mí. Lección 9. La virtud de la paciencia. Entender que el cambio lleva tiempo. La prisa y la impaciencia son enemigas de la serenidad. Queremos resultados inmediatos, soluciones rápidas para nuestros problemas. Pero el crecimiento personal, la transformación interna, es un proceso gradual, como el cultivo de una semilla. Requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. Piensa en un roble. No crece de la noche a la mañana. Necesita años de lluvia, sol y paciencia para alcanzar su majestuoso tamaño. En mi camino hacia la recuperación, a menudo me sentía frustrado por la lentitud de mi progreso. Quería despertar un día y sentirme completamente renovado. Pero la paciencia estoica me enseñó a apreciar cada pequeño avance, cada día en que me esforzaba por aplicar estas lecciones. Comprendí que la paciencia no es la espera pasiva, sino la acción persistente con una perspectiva a largo plazo. Al aceptar que el cambio es un viaje, no un destino instantáneo, me liberé de la presión de la inmediatez y pude disfrutar del proceso de mi propia evolución. Lección 10. Reflexión sobre la mortalidad. Memento mori. Aunque pueda parecer paradójico, recordar nuestra propia mortalidad es una de las lecciones estoicas más liberadoras. La conciencia de que nuestro tiempo en esta tierra es limitado nos impulsa a vivir con propósito,
a valorar cada día, a no posponer aquello que es verdaderamente importante. Memento mori, recuerda que morirás, no es una invitación a la desesperación, sino a la acción. Imagina que cada día es la última página de un libro. ¿Cómo escribirías esa página? ¿La llenarías de quejas y lamentos, o la vivirías con pasión y gratitud? Cuando estaba hundido en la tristeza, a menudo sentía que la vida se alargaba interminablemente y que no había fin a mi sufrimiento. La reflexión sobre mi mortalidad me hizo despertar. Me hizo ver la preciosidad de cada instante, la oportunidad de corregir errores, de perdonar, de amar, de vivir. Esta conciencia me impulsó a salir de mi inactividad, a buscar la belleza en el mundo y a perseguir lo que realmente importaba. La alegría no era un lujo, sino una elección consciente que hacía frente a la finitud de mi existencia. Lección 11. El deber hacia los demás, la interconexión de la humanidad. Los estoicos no solo se preocupaban por el bienestar individual, sino también por el bienestar de la comunidad. Creían en la hermandad de la humanidad y en el deber de cada individuo de contribuir al bien común. Ayudar a los demás, practicar la compasión y ofrecer apoyo a quienes lo necesitan, no solo beneficia a la sociedad, sino que también enriquece nuestra propia vida. Piensa en las raíces de un árbol. No solo le dan estabilidad, sino que también se extienden y se entrelazan con las raíces de otros árboles, creando una red de apoyo mutuo. Cuando estaba abatido, mi enfoque estaba completamente en mí mismo, en mi dolor. Pero el estoicismo me abrió los ojos a la importancia de mirar más allá de mi propio sufrimiento. Comencé a ofrecer mi ayuda a otros, a escuchar sus problemas, a participar en actividades que beneficiaran a mi comunidad. Al hacerlo, descubrí que al dar, recibía. La conexión con otros seres humanos, la sensación de ser útil, la experiencia de la compasión, me brindaron una alegría profunda y duradera que no podía encontrar en el aislamiento. Lección 12. La importancia de la disciplina diaria, el camino constante hacia la mejora. Ninguna de estas lecciones es una píldora mágica que te curará instantáneamente. La filosofía estoica no es una solución rápida, sino una práctica diaria, una forma de vida. Requiere disciplina, consistencia y un compromiso constante con la mejora personal. Pequeñas acciones repetidas a lo largo del tiempo producen resultados monumentales. Imagina un atleta. No se vuelve fuerte en un solo día. Es la suma de innumerables horas de entrenamiento, de pequeñas repeticiones, de la disciplina diaria lo que lo lleva a la excelencia. Cuando comencé mi viaje, me sentía abrumado por la magnitud de mi tarea. Pero aprendí a dividir el camino en pequeños pasos, a comprometerme con una práctica diaria, por modesta que fuera. Cada mañana, dedicaba unos minutos a la reflexión, a recordar estas lecciones. Cada noche, evaluaba mi día, identificando dónde había aplicado los principios estoicos y dónde podía mejorar. Fue la disciplina, la constancia de mi esfuerzo, lo que gradualmente me sacó de la oscuridad y me devolvió la luz. La alegría no fue un regalo, sino la recompensa de mi compromiso diario. Mis queridos amigos, la recuperación de la alegría no es un destino al que se llega, sino un viaje que se emprende. Un viaje que, con la brújula de la sabiduría estoica, se vuelve no solo posible, sino profundamente gratificante. No me malinterpreten, el camino no siempre será fácil. Habrá días en los que la sombra de la tristeza intente acechar de nuevo. Pero ahora, con estas 12 lecciones, tienes las herramientas, la perspectiva y la fortaleza interna para enfrentarla. Recuerda, la dicotomía del control. Enfócate en lo que puedes controlar, no en lo que no. La impermanencia de todas las cosas. Acepta el flujo constante de la vida y sus emociones. Practicar la gratitud. Busca activamente las bendiciones, por pequeñas que sean. La virtud como el bien supremo. Cultiva la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. La aceptación radical. Abraza la realidad tal como es, sin resistencia. El poder del presente. Vive plenamente el aquí y el ahora. La resiliencia a través de la adversidad. Ve los obstáculos como oportunidades de crecimiento. La indiferencia ante las cosas externas. Desapégate de lo que no es esencial para tu paz.
La virtud de la paciencia. Entiende que el cambio lleva tiempo y esfuerzo. Reflexión sobre la mortalidad. Utiliza la conciencia de tu finitud para vivir con propósito. El deber hacia los demás. Encuentra alegría en la conexión y el servicio a la humanidad. La importancia de la disciplina diaria. Pequeñas acciones constantes forjan una vida plena. Si estas palabras han resonado contigo, si han encendido una chispa de esperanza en tu interior, te imploro que las apliques. No las guardes solo en tu mente, llévalas a tu corazón y a tus acciones diarias. Este es el momento de tomar las riendas de tu propia vida, de elegir la alegría, no como una emoción fugaz, sino como una disposición constante del alma. Si este vídeo te ha sido de utilidad, por favor, regálanos un me gusta. Tus comentarios son el diálogo que enriquece nuestra comunidad, así que no dudes en compartir tus propias experiencias y reflexiones. Y si aún no eres parte de esta familia de buscadores de la sabiduría, te invito a suscribirte al canal y activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos encuentros. Juntos, continuaremos explorando los caminos que nos llevan a una vida más plena, más serena y, sobre todo, más alegre. Que la sabiduría te guíe y que la alegría te encuentre en cada paso de tu camino. Hasta la próxima.